Perfecto, pues nuestro dashboard cada vez va luciendo mejor. Acabamos de ver cómo hacer funcionar nuestros filtros para que aparezca uno o el otro. Y esto es algo que de forma parecida ya habíamos visto con las hojas y se llamaba sheet swapping. Como ya dije, hay otras formas de tener varios filtros en nuestra visualización, pero esta es una de ellas y es con la que vamos a estar jugando. Ahora lo que falta es arrastrar nuestro filtro dentro del dashboard y para esto vamos a tener que traernos la visualización entera. Estos dos filtros, por ejemplo, que venían de las visualizaciones anteriores, ya no nos van a hacer falta, así que podemos eliminarlos por completo. Y lo que nos vamos a traer son estos dos filtros. Primero el que está relacionado con los pacientes y luego vamos con el otro. Pero vamos a empezar por formatear el primero. Lo esencial aquí es, pues, que nos aparece nuestro parámetro, el que habíamos creado para seleccionar o bien un filtro o bien otro, así que lo vamos a dejar ya colocado aquí, enseñar filtro. Esto vamos a modificarlo ahora en un momento. Y por otro lado tenemos los diferentes meses relacionados con la creación de pacientes. Este sí que nos lo vamos a traer también aquí, pero un poquito más apartado. Ahora, en relación a nuestra visualización, como no la necesitamos realmente, lo que vamos a hacer es ocultarle el título lo primero, y ahora que ya tenemos únicamente un cuadrado en blanco, que no nos importa mucho, con tal de no perderlo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejarlo aquí en la nada. Y digo en la nada porque sería muy fácil eliminarlo, pero entonces como que la conexión de nuestro parámetro filtro se perdería y ya nuestro parámetro no funcionaría. Entonces, como tenemos que mantenerlo, vamos a dejarlo aquí, que no molesta a nadie. De hecho, si pinchamos fuera de lugar, acaba de desaparecer.Nosotros sabemos que está aquí, pero nadie más. Ahora, por otro lado, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, pero con la otra visualización. Tenemos aquí los meses y entonces lo que vamos a hacer es ocultar el título, crear un cuadrado bien pequeño y lo vamos a dejar uno al lado del otro. Pinchamos fuera y listo, ya tenemos las dos visualizaciones, las dos hojas las tenemos aquí, pero que no molestan a nadie. Entonces yo ahora lo que quiero hacer, voy a traerme esto un poco más para la izquierda, vamos a dejar espacio. Ya os digo, esta no era la forma más bonita de hacer el trabajo, pero sí está original y es material que pues que viene bien aprenderlo y aparte sé que vais a poder darle un buen uso. Y ahora que tenemos aquí un buen espacio para que aparezcan nuestros filtros de mes, vamos a hacer lo siguiente. Por un lado, el título de nuestro parámetro, enseñar filtro, queda un poco feo, así que vamos a cambiarle el título. Lo editamos y a esto le vamos a llamar elige el mes en base a. Esto va a ser un trebuchet de fuente 11 y le damos a aceptar. Como nos aparece un poco acortado, vamos a tener que ampliar el tamaño y ahora ya sí se ve. Podemos elegir el mes en base a los pacientes creados o a los mismos módulos completados. Esto debería verse como una buena lista desplegable. Vamos a abrirla del todo y la dejamos así, que no tenga una barra desplegable. Ahí. Una barra deslizante, perdón. Y ahora, conforme a pacientes creados, quiero lo mismo, que se vean los datos al completo. Para ello vamos a ampliarlo un poquito más, que quisquilloso este habló a veces. Y ahora sí, vamos a arrastrar un texto y le vamos a llamar, vamos a pedirle que sea trebuchet, que sea 11, negrita y en negro. Y le vamos a decir, elige un mes, doble punto y aceptar. Ahora con este título lo vamos a traer aquí. La negrita nos sobraba, vamos a obviarla. La eliminamos, aceptamos y ya está. Con esto sí podemos trabajar. Entonces la idea es la siguiente. Este título lo que me está indicando es que o bien elija cada mes, ¿no? Pero antes vamos a tener que pasar por elegir el mes en base a. Como yo lo que quiero es tener los dos filtros en el mismo sitio, pero que me aparezca o bien uno o bien el otro, dependiendo al criterio que yo seleccione, vamos a tener que hacer lo siguiente. Tal y como habíamos visto en la lección acerca del cambio de hoja, la estrategia a seguir era arrastrar primero un objeto como un contenedor vertical.
Y ahora sí, movemos cada uno de los filtros dentro. Para moverlos dentro me está mencionando Tableau que debo presionar la tecla Shift primero. Así que presiono Shift y ahora sí, veis que me está dejando, bueno, me da la opción de dejarlo dentro, ¿no? Pues ahora suelto y ya lo tengo dentro. Sé que está en un contenedor porque si yo hago doble clic encima de él, se me cambia el color a azul. Como quiero arrastrar también este segundo filtro dentro, vamos a hacerlo de la misma forma. Lo selecciono para arrastrarlo y mientras pulso Shift lo sitúo debajo de donde estaba el anterior, pero dentro del mismo contenedor, por supuesto. Ahora sí, puede parecer que no están en el mismo contenedor, pero si yo hago doble clic, se me selecciona el contenedor entero. O sea, sí, todo este borde azul es un contenedor. Importante, a la hora de moverlo, que lo tengo que trasladar de aquí a aquí, no podemos coger únicamente, o sea, seleccionar este elemento, por ejemplo, y desplazarlo. No, porque únicamente se nos desplazaría lo que viene a ser el filtro. Lo que habría que hacer es, obviamente, doble clic y una vez que nos aparece el contenedor, ya sí somos capaces de mover el contenedor entero. Como esto lo quiero un poquito más corto, vamos a irlo formateando y así nos lo traemos ya directamente. Ahora lo importante es que se nos desaparezca pues el título, porque como veis de nuestro segundo filtro nos sigue apareciendo el título, entonces sabemos que aquí hay algo. Lo que queremos es hacerlo desaparecer, o sea, que aparezca uno sobre el otro, como si no existiese el otro cuando está el uno. Nos venimos para acá, ocultamos el título y hacemos lo mismo con este. ¿Dónde está el título? No me aparece. Así, mostrar título. Vamos a ampliar un poquito la altura del contenedor, que no nos cuesta nada. Y ahora lo que nos faltaría sería alinear todo un poco. Este primer filtro va a ser un 142 y con respecto a Ali va a ser 119, ¿vale? Vamos a dejarlo así por ahora. En cuanto a nuestra fecha agregada, voy a dejarlo en un 309, a ver cómo queda. Vale. Y esto sería un 119. Vemos que hay bastante espacio y están bastante diferenciados, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Queda bien. Ahora en cuanto al tercer elemento, vamos a seleccionar pues 476 por ejemplo. Y queda fantástico. Volvemos a subirle un numerito al eje y fenomenal. Ahora sí, elige la clínica, vamos a ponerlo en una posición de 643 y un 119. Vale, pues se mantiene. Y ahora por último, elija un mes. Al ser un texto y no tener el mismo tamaño que por ejemplo un filtro o un parámetro, vamos a dejarlo así poquito, porque si ponemos un 119 se nos va a ir demasiado arriba, no sigue la misma regla de alineación que los otros elementos, por ejemplo. Entonces así más o menos yo intuyo que está bien y no destaca. Y por otro lado vamos a seleccionar no nuestro filtro sino nuestro contenedor y lo vamos a colocar pues, aquí más o menos, o sea, algo así. Para que no se vea algo así translúcido, lo que podemos hacer pues es darle un poquito de formato. Dar formato al filtro y establecer controles. Y ahora aquí en el cuerpo del filtro lo que podemos hacer es darle un sombreado pues su color crema de este tipo. De forma que si elegimos el mes en base a módulos completados, nos aparecen estos módulos. Que claro, ¿qué pasa con esto? ¿Dónde se ha ido el sombreado? Este filtro no tenía sombreado, así que tenemos que aplicar exactamente, que ya que lo tenemos abierto aquí, el mismo cambio para el cuerpo. Y ahora sí, ya está terminado. Si yo digo pacientes creados, se nos cambia a pacientes creados, y si digo a módulos, son módulos. Y ya sabéis, si hay algún filtro que no funciona correctamente o que no está activando nada, lo único que tendríais que hacer es visitar las opciones de ese filtro y revisar a qué hoja se está aplicando. Ahora que ya tenemos colocado pues nuestro filtro de mes, si es verdad que esta visualización podemos desplazarla con las flechas del teclado un poquito para la derecha. De la misma forma que me puedo traer el título. Lo vamos a ir desplazando hasta que quede así. Y ahora que me estoy dando cuenta, podríamos decir
Vale, ¿y por qué no tenemos aquí este filtro en modo de lista desplegable? Que así pues como que se queda más reducido el espacio que ocupa. Pues ocurre lo siguiente, si nosotros por ejemplo decidimos pues una lista desplegable en su lugar, ahora ya sí este filtro no nos estaría desapareciendo. O sea, siempre se nos va a quedar este valores múltiples, ¿veis? Siempre vamos a tener los dos filtros. Entonces, bueno, de uno van a aparecer opciones y en el otro nos va a aparecer sin elementos. Pero entonces como que se pierde esa magia, ese truco de hacer desaparecer uno y aparecer el otro. Retrocedemos, que eso no es lo que queríamos. Y vamos a dejarlo tal cual así. Por otro lado, un dashboard sin título no nos dice nada, así que vamos a mover un cuadro de texto arriba. Vamos a venirnos al dashboard y traemos el texto. El título va a ser reporte de resultados. Y esta va a ser la única vez que utilicemos otra fuente. En este caso, Arial Black. Nos aseguramos de que esté en negrita y de que el tamaño de fuente sea 11. Como color creo que lo voy a dejar tal cual está, este gris me gusta. Y entonces igual, no, deberíamos haberlo puesto en un 15, así que lo dejamos así y a aceptar. Ahora sí, lo bajamos un poquito para que quede bien enmarcado. Y ahora para acompañar al título vamos a crear una nueva hoja para describir cómo de actualizados están los datos que utilizamos. Es decir, qué rango de fechas aparecen en nuestros datos. Esto es muy sencillo porque sabemos que lo primero es que se cree un paciente y por último que se completen los módulos. O sea, no se puede completar un módulo si no se crea un paciente. ¿Quién fue antes, el huevo o la gallina? Entonces la fecha que vamos a necesitar es la de pacientes creados, porque es lo primero, los pacientes que se creen, y vamos a pedirle que tenga una medida mínima para que nos dé la primera fecha. Esto nos aparece así en almohadillas y quiere decir que no hay espacio suficiente para nuestra fecha. Ahora sí. Y por otra parte, ahora viene la otra fecha, o sea, lo último que puede hacerse no es que se cree un paciente, sino que se complete un módulo, así que vamos a elegir las fechas de los módulos, pero vamos a seleccionar la medida de la última fecha que tengamos. Y ahora sí podemos decir que nuestros datos van comprendidos desde el 4 de junio de 2018 hasta el 18 de mayo de 2021. Obviamente el texto vamos a tener que ajustarlo y vamos a añadir paréntesis de mínimo de nuestras fechas a máximo de las fechas que tenemos. Cerramos paréntesis y elegimos un trebuchet que lo tenemos por aquí, lo dejamos en 9 y lo queremos en un toque algo más grisáceo. Aplicamos y vamos a ver cómo se ve. Vamos a agrandar esto un poco. Perfecto. Ahora esta hoja la vamos a llamar fechas de referencia, por ejemplo. Y si es verdad que si nos venimos al dashboard y desplazamos, agregamos esta nueva visualización, lo único que tendríamos que hacer es ajustarle el tamaño un poco, ocultar su título y ya nos aparecería así tal cual. El problema es que el usuario que accediese a nuestra visualización diría: ¿qué hacen estos datos aquí? Para explicar en qué consisten, principalmente lo que deberíamos haber hecho es borrar la descripción. Así, una vez pasen el cursor por encima del dato, no les va a decir nada. Ya está, porque no hay nada que decir. El propio texto ya te lo está explicando. Como mucho, lo único que vamos a añadir es un cuadro de texto. O sea, un objeto de texto. Este texto va a estar escrito, por supuesto, en trebuchet, en fuente número 11, en negrita y en total negro. Y ahora sí, esto va a decir datos utilizados. Separo un poco los dos puntos y ahora sí aceptamos. Si esto lo movemos aquí acompañando al título y esto lo bajamos,
nos queda una explicación perfecta. Nos está diciendo que los datos utilizados comprenden de tal a tal rango de fechas. Lo que me molesta es un poco es que hay demasiado relleno blanco al principio. Así que voy a irme a la hoja y vamos a ver qué es lo que ocurre. Igual es problema del texto y que podría ser que la alineación debería empezar desde bien a la derecha. Así que aplicamos, aceptamos y volvemos a nuestro dashboard. Efectivamente ese era el problema. Este lado izquierdo ahora es mucho más pequeño y el lado derecho sí que está más grande, así que lo minimizamos y ya lo tendríamos. Y por último, ahora sí, para acabar con esta lección de formateo, el formateo es la parte más aburrida, pero es una parte muy necesaria, sobre todo para, ya que estamos utilizando tantas visualizaciones y tantos elementos, no crear un caos que impida al usuario entender los datos. Y no soy muy bueno en formateo, pero por lo menos estamos dando las diferentes opciones que hay para hacerlo bien y ya podéis utilizarlas tal y como queráis. Lo importante de este curso es los conocimientos. Así que por último, como decía, en esta lección de formateo vamos a colocar el logo de la empresa, que es bastante importante. Como logo he elegido un logo cualquiera, por supuesto, y lo he dejado compartido. El logo se llama Logo Dashboard, así que no tiene mucha pérdida. Es un logo sin más, que no tiene nada que ver con las empresas, pero lo vamos a utilizar con tal de evitar demandas. Pero vosotros podéis utilizar el logo que queráis. Lo único que tendríamos que hacer sería arrastrar nuestra imagen nuestro contenedor de imagen aquí arriba, y una vez que elijamos el logo apropiado, ajustamos imagen, la centramos, la aplicamos para ver cómo queda el resultado y aceptamos. Únicamente tendremos que moverlo aquí arriba, que puede ser a la derecha o a la izquierda. Se ve un poco pequeño de todas formas, según estoy viendo. Debería ser a lo mejor algo más grande, pero bueno, con tal de no entrar en problemas mayores, vamos a dejarlo tal que así. Y como no quiero que solape o que esté por encima de nuestros filtros, porque luego no podríamos, por ejemplo, si lo dejo aquí no podríamos seleccionarlos, lo que vamos a hacer es traerlo hacia atrás. Entonces, en orden flotante vamos a enviarlo al fondo. Ahora sí, yo podría seleccionar el filtro sin ningún problema. Así que dicho esto, lo único que tengo que hacer es moverlo hasta aquí arriba. Puedo moverlo incluso un poquito más, pero ayudándome de de las teclas del teclado, y quedaría tal casi. Ahora sí, por lo que veo, lo único que nos queda hacer son otras 3 visualizaciones que van a rellenar este cuadro en blanco de debajo y ya estaría listo nuestro primer gran proyecto.